Al final arrancamos hoy lo que sería la última unidad, vamos a ver un poco de geomorfología y la semana que viene vamos a ver un poco de minería que nos quedó pendiente, yacimientos minerales, y ya es la anteúltima clase, ¿sí? O la clase anterior, digamos, al parcial, ¿sí? Así que la semana que viene vamos a tener teoría y no van a tener ningún práctico para hacer para después, digamos. Este práctico de esta semana es el último. Y vamos a dejar una parte de la clase, sí, para repasar un poco y charlar un poco de lo que entra en el parcial y lo que no, ¿sí? En realidad lo que no es que hay algo que no entre, sino que entra todo, así que vamos a hablar de lo que entra en el parcial, mejor dicho. Bien. Bueno, van a encontrar acá unos videitos, son muy cortitos, hay algunos, la mayoría son de Instagram, ¿sí? De una página de geología que está bastante buena, que nos van a servir, ¿sí? Para entender un poco y ver, o sea, entender y ver, ¿sí? Específicamente de lo que vamos a hablar ahora en geomorfología. Y el último también es un caso real de acá Argentina, todos son casos reales en realidad, pero uno que por ahí es eh, uno que pasó hace poco y que fue bastante conocido, así que espero que se lo acuerden. Bien, prácticos. Práctico 7 y práctico 8 tienen hasta este miércoles, ¿sí? Para hacer la entrega. Así que aún tienen tiempo. Ahora vamos a hablar del perfil geológico, una cosita vamos a hablar, ¿sí? En base a lo que entregaron unas compañeras, ¿sí? Y de práctico 8 me interesa que me hagan alguna consulta, si alguno o alguna pudo avanzar algo, o por lo menos leyeron y miraron los videitos. Sí, profe. Bueno, ¿preguntas? Pero no tengo. No, yo no. No, profe, yo tampoco, porque usted dijo que podíamos ir haciendo. Es que es como un texto, así que no. Claro, con nuestras Bien, palabras, o genial. sea, no nuestras palabras, pero con las palabras específicas. Ya entendá. Sí, exactamente, con palabras específicas y cuando digo con sus palabras es que lo tienen que redactar ustedes, ¿sí? No que copien y peguen. Claro, Bien. sí, pero igual Claro. algunas palabras parecidas van a ver porque no podemos cambiarle esas palabras ya. Porque... No, no, ni hablar, por supuesto. A lo que voy con eso es que lo tienen que redactar ustedes y que no copien y peguen, ¿sí? Frases o Claro. oraciones hechas, ¿sí? Ujú. Sí, Porque, sí, como ya les he comentado, se nota, ¿sí? Y fácilmente. sí, Eh, sí. bien. Bueno, entonces, si no hay consultas sobre el trabajito de 8, ¿sí? De la cuenca y de los no convencionales, vamos a aclarar algo de el perfil geológico rápidamente, que también es sencillo. ¿Del 9 o Ujú. del este que subió nuevo o del que hicimos, profe? ¿Cómo? No, del que tienen que hacer para este miércoles. Ahora el de esta semana es más fácil todavía, así que Ah, no se yo preocupen. le quería preguntar sobre la escala vertical. Bien, ¿qué consulta tenías? Decime. Eh, que no sé si la saqué bien o la saqué mal, pero yo la hice en 10 como dijo usted, en 10 era. ¿En 20? ¿Uno en 20.000? Ajá, en 20. Bien. Pero fui No, a... no, lo estoy viendo y está bien, ¿sí? No quedó, digamos, nada Se ve exagerado, parecido a ¿sí? lo... Claro. Ujú. Que es lo más importante, ¿sí? Que no quede exagerado. Y ahí acuérdense de que les falta la columna, ¿sí? La columna estratigráfica. Acuérdense Sí, que son los sí, cuadraditos con las referencias, ¿sí? De los colores y los nombres de las formaciones. No los sí, sí. números, sino los nombres de las formaciones, ¿sí? Sí, Pero profe, eso sí. Ujú. en lo que tenemos que ver ahí, ¿sí? Es lo siguiente. ¿Ya están viendo la pantalla? A ver. Sí, bien. Sí. Lo que dibujaron ustedes, chicas, hicieron algo de esta manera, ¿sí? Que era, digamos, similar a lo que habíamos dibujado, pero cuando mm, llegamos a lo que sería el núcleo, ¿sí? Del anticlinal, ¿sí? Sobre todo las que están en el núcleo, les quedaron prácticamente verticales, ¿sí?
las formaciones. Y eso, ¿sí? Eso no es real. O sea, tengan en cuenta que, digamos, esto que ustedes dibujan lo deberíamos poder continuar, ¿sí? Entonces, esta estructura en geología, y sobre todo en esa escala de 10 kilómetros, ¿sí? No digo que no exista, sino que es bastante difícil, ¿sí? Que sí exista. O sea, no es el caso, digamos, del perfil. Acuérdense que cuando vimos en el perfil en el Google Earth, tenían una inclinación, ¿sí? Las formaciones, pero no era, digamos, tan alta, ¿sí? Ese usamiento o inclinación. O sea, cuando ustedes empiezan a dibujar, ¿sí? Las formaciones, más o menos, no, a lo que voy es a lo siguiente. Por ahí cuando se van juntando, ¿sí? Les termina quedando de esta manera, ¿sí? Y no es la idea. Entonces, por ahí una técnica que les puede llegar a servir es marcar, ¿sí? Los contactos entre las formaciones que son similares, ¿sí? O los mismos contactos, digamos, no sé si me explico. Por ejemplo, si este contacto que tengo acá es entre la formación 4 y 5 y este contacto es entre la formación 4 y 5, lo que puedo hacer es primero dibujar ese contacto, ¿sí? Dibujarlo, cosa de que me quede, ¿sí? El anticlinal ya formado, no sé si se entiende lo que digo, y si este contacto que tengo acá es entre 6 y 7, ¿sí? Y este entre 6 y 7, también lo puedo este, hacer, digamos, que sea real, porque a lo que voy es a lo siguiente, no necesariamente, ¿sí? El espesor de las formaciones, ¿sí? Tiene que ser el mismo a ambos lados del pliegue, ¿sí? Ni tampoco la inclinación. O sea, por supuesto no vamos a tener esto, ¿sí? Así como anticlinal. Puede suceder, pero no es el caso, ¿sí? Porque como vimos, es un anticlinal más bien de bajo ángulo, ¿sí? Algo así, incluso, pero bueno, ahí la escala vertical nos limita un poco en este caso. Entonces, a lo que voy es que al momento de dibujar el perfil, tengan cuidado, ¿sí? De que no les quede de esta manera, ¿sí? Porque si ustedes dibujan esto así, después es como que para Claro, cerrarlo, no coincide. No. exactamente, para cerrarlo no tiene sentido, digamos, ¿sí? Lo que estamos dibujando, ¿sí? Entonces, para Al resumir, revés, las leyes. la idea es que quede, ¿sí? Algo con una cierta continuidad, ¿sí? Del anticlinal, ¿sí? Y que quede con menor ángulo, ¿sí? Bien. Y otra Bueno, cosa profe. que no les se los expliqué, o creo que sí, pero lo dibujé en el pizarrón y fue una de las primeras clases. Bueno, lo del relleno, ¿sí? El sedimento moderno, eso lo dibujaron bien, ¿sí? Acuérdense que era, digamos, algo superficial, ¿sí? No tiene desarrollo en profundidad, el sedimento, digamos, moderno o lo que se deposita, ¿sí? Por los agentes exógenos, que es lo que vamos a ver ahora incluso. Eso ¿sí? Se dibuja de esta manera, con no demasiado desarrollo en profundidad, como les decía, ¿sí? Y digamos, de contacto a contacto y no mucho más. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vamos a suponer que en vez de tener un anticlinal, tenemos esta topografía, ¿sí? Y tenemos un sinclinal, por ejemplo, ¿sí? Más o menos, lo dibujo. A ver, ahí. Y uno más. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando a esto se le suma, ¿sí? Una roca volcánica, por ejemplo? Si se acuerdan, creo que lo dibujamos en algún momento, eh, suponiendo que tenemos en la cima un volcán, lo que se puede hacer, ¿sí? De nuevo, no profundizando demasiado porque no sabemos qué es lo que sucede abajo, ¿sí? Podemos tener eh, un stock o un batolito, acuérdense, ¿se acuerdan lo que era un stock o un batolito? Que lo vimos, un cuerpo intrusivo. Si tenemos algún cuerpo, digamos, en profundidad, no lo sabemos con el mapeo de superficie, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tenemos un cuerpo intrusivo, esto nos va a alimentar, ¿sí? De material fundido a la superficie, ¿sí? Y, en definitiva, esto cuando llega a la superficie, se dibuja de la siguiente manera, es pseudo horizontal generalmente y
cortaría al pliegue, ¿sí? Siempre y cuando esto haya sido posterior, ¿sí? Al pliegue. O sea, primero se depositaron las rocas sedimentarias, se plegaron, después tuvimos el intrusivo con el dique y llega el material a la superficie. Entonces esto se dibuja, ¿sí? Lo más pseudo horizontal posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asume que justamente al ser material volcánico, eh, justamente copia la topografía, ¿sí? O lo hace de lo más horizontalmente posible, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esa es más o menos la idea. Pero, ¿qué pasa si, como les decía, todo esto se plegó de manera posterior, ¿sí? A la introducción del dique, ¿sí? O sea, inicialmente habríamos tenido un conjunto de formaciones sedimentarias, ¿sí? De este tipo. Vamos a cambiarle el color. Horizontales o pseudo horizontales. Tuvimos el intrusivo, ¿sí? Que es lo que dibujamos hace un ratito. Vamos a dibujar las crucecitas, ¿sí? Y esto dijimos que nos alimentaba, ¿sí? La superficie. Vamos a... Esto, digamos, ¿sí? Llega a la superficie y en la superficie, ¿sí? Adopta este tipo, digamos, o esta forma, ¿sí? Entonces, esto, si posteriormente se pliega, ¿sí? Lo vamos a tener y después, o sea, asumamos que tenemos otro depósito, ¿sí? De roca sedimentaria. Esto, ¿sí? Todo esto se nos va a plegar y, digamos, lo que termina sucediendo es que dentro del mismo pliegue, ¿sí? Tenemos al material volcánico, ¿sí? Plegado, ¿sí? Nos queda algo así, digamos, y bueno, acá esto es interpretación pura porque después termina quedando, digamos, este dique, ¿sí? Que está acá, lo tenemos que incluir dentro del pegamento, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que ahí es donde entra, ¿sí? La interpretación geológica y define, digamos, eh, qué sucedió primero, qué sucedió después, que es un poco lo que hicimos también en otras de las unidades. No sé si se acuerdan, que tratamos de interpretar qué formación había sucedido primero, qué evento, o qué erosión, o qué plegamiento había sucedido antes o después, dependiendo de lo que veíamos, ¿sí? Esto quedó bastante feo, pero bueno, espero que se entienda. Eh, Así que bueno, eso más o menos no lo vamos a hacer, ¿sí? No vamos a llegar a hacerlo. O sea, no van a dibujar nada con componentes volcánicos, pero me interesaba comentárselos, ¿sí? Para que tengan, digamos, una idea y alguna vez tienen que interpretar algo o tratar de entenderlo, ¿sí? Lo van a poder dibujar y verlo un poco, digamos, más claro, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿De esto, profe, o de algo más? Del perfil Igual. geológico, sí. Hoy vamos a dejar otro práctico con un perfil geológico más sencillo, ¿sí? Pero van a tener que interpretar directamente de Google Earth, ¿sí? La idea es que usemos un poco más el programa y que afinen un poco el ojo, ¿sí? Con los contactos entre formaciones. Es muy sencillo, no se preocupen, y tampoco lo que interpreten no va a estar mal, ¿sí? La idea es que practiquen un poco y traten de diferenciar las formaciones geológicas. Así que bueno, eso después vamos a hablar bien cuando expliquemos el práctico. Bien. Bueno, entonces, como les comentaba, esta es la clase anterior, no, nos queda una clase más, ¿sí? Y después ya tenemos el parcial, ¿sí? Así que vamos a terminar la teoría hoy y bueno, la semana que viene, y después vamos a tener consulta y posteriormente a la otra semana, como habíamos dicho la clase pasada, el 14, ¿sí?
ya estamos en junio prácticamente, 31 hoy, vamos a tener el parcial, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es un poco hablar de algunos conceptos, digamos, generales, ¿sí? De la geomorfología, que es otra de las ramas de la geología, ¿sí? Y que, sobre todo en Rincón, bueno, o por lo menos en nuestra zona, ¿sí? Si bien tenemos algunos rasgos geomorfológicos típicos, ¿sí? También son fácilmente diferenciables, ¿sí? Así que vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Y después vamos a trabajar un poco sobre la zona de Rincón con el práctico y con Google Earth, ¿sí? Bien. Bien, ahí están viendo la presentación. Entonces, para empezar, vamos a tratar de definir a la geomorfología, ¿sí? Algunos de estos conceptos ya estuvimos charlando, acuérdense los procesos exógenos y endógenos, ¿sí? Acuérdense que los exógenos, ¿sí? Tenían en cuenta los agentes climatológicos, sobre todo, ¿sí? Y los endógenos eran más que nada lo que estuvimos viendo de tectónica, ¿sí? Magmatismo y en las últimas clases con plegamientos, deformación, ¿sí? Fracturas, etcétera. Entonces, la geomorfología básicamente lo que hace es estudiar la superficie de la Tierra, ¿sí? O el relieve, o el paisaje, si se quiere, y, digamos, la interacción de esa superficie justamente, o analiza a la superficie, ¿sí? Como la interacción entre estos procesos exógenos y endógenos de los que venimos hablando, ¿sí? Desde casi el principio de la materia. Y a su vez se define a la geoforma, ¿sí? Como el componente resultante, ¿sí? De justamente esta interacción. O sea, determinados tipos de procesos, ¿sí? Ya sea exógenos o endógenos, nos van a dar algunas geoformas típicas, ¿sí? De ambientes geológicos típicos, ¿sí? Por ejemplo, una duna, ¿sí? Es una geoforma típica, ¿sí? De una zona, digamos, árida, ¿sí? Donde tenemos una gran cantidad de sedimento, ¿sí? Donde, por supuesto, el viento es el principal agente, ¿sí? Y vamos, por supuesto, vamos a tener una topografía, una superficie, ¿sí? De la Tierra típica, ¿sí? O característica, que justamente es la evidencia, como decía, de la geoforma, de estos eventos, ¿sí? Y bueno, después acá una definición de paisaje, ¿sí? Medio geológica, no es lo que estamos acostumbrados, pero podemos definir al paisaje como un conjunto o un arreglo, ¿sí? De geoformas. Entonces, la geoforma, ¿sí? Sería la duna como unidad, ¿sí? Y el paisaje, ¿sí? O el conjunto de geoformas sería justamente un cordón de dunas, por ejemplo, ¿sí? O en las zonas costeras, por ejemplo, además de los desiertos, para no nombrar solamente los desiertos, un cordón de dunas, ¿sí? O la línea de médanos, que se le llama, por lo menos se le llama así acá en la costa atlántica, en Argentina, es típica, ¿sí? De las zonas costeras, justamente. ¿Por qué? Porque recibe, ¿sí? El sedimento del continente y lo deposita en la zona costera. Bien. Entonces, este paisaje y estos arreglos de geoformas y etcétera, también los podemos pensar como el relieve, ¿sí? El relieve no es más que justamente el producto, ¿sí? De el tiempo y de estos agentes, ¿sí? Endógenos y exógenos que estuvimos charlando. Entonces, depende si, justamente, perdón, vamos a de vuelta, el relieve, ¿sí? O la geomorfología resultante de un sector va a depender de cuánto tiempo, ¿sí? Estén estos agentes interactuando y de en cuánto espacio, ¿sí? No es lo mismo, digamos, una corriente, ¿sí? De el río Colorado, por ejemplo, que la de los cañadones, ¿sí? De nuevo, para volver al ejemplo de Rincón. Incluso esto ya lo hemos charlado, pero digamos, las geoformas o el relieve resultante del río Colorado, ¿sí? Va a ser distinto o muy distinto, ¿sí? Que el de los cañadones, ¿sí? Y en definitiva está actuando el mismo agente que es el agua, ¿sí? Pero estamos hablando de
un tiempo más prolongado en el río Colorado y un proceso más bien súbito o catastrófico, podríamos decir, como el de los cañadones, ¿sí? Digamos, para dar un ejemplo y ponernos en contexto en Rincón, ¿sí? Bien. Y bueno, todos estos procesos geomorfológicos más o menos ya lo definimos, ¿sí? Son justamente los cambios, ¿sí? En la forma de la Tierra o de la superficie, ¿sí? Bien, bueno, acá hay un ejemplo. El río Colorado en nuestra zona no es meandriforme, pero río abajo, ¿sí? En la zona de Río Negro La Pampa, el río Colorado sí se hace meandriforme, ¿sí? Después lo podemos ver en Google Earth si quieren. Meandro no es más que el nombre, ¿sí? Que adquiere esta forma, ¿sí? Que se le da esta forma, ¿sí? De los ríos, que es más bien zigzagueante, ¿sí? Bien. Entonces, en geomorfología, sí, se interpreta al proceso endógeno como un proceso de componente vertical, ¿sí? Como generador de relieve, ¿sí? Como esto ya lo hemos charlado varias veces, a la tectónica, ¿sí? Principalmente, y al exógeno como de movimiento horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente tiende a rebajar ese relieve formado por los procesos endógenos mediante distintos mecanismos, ¿sí? Como la vegetación, la erosión, la remoción en masa, que es lo que vamos a ver ahora, en transporte y la sedimentación, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? En meteorización y erosión hablamos siempre de agentes exógenos y hablamos de, bueno, del agua, el aire, ¿sí? Nieve, etcétera. Pero en remoción en masa entra en juego la gravedad, ¿sí? Que si bien eh, podemos decir que no es exógeno, tampoco, digamos, es endógeno, porque justamente en remoción en masa, ¿sí? Eh, tiende a rebajar el relieve y no a formarlo, ¿sí? Bueno, acá algunos ejemplos, sí, ya los hemos visto, esta foto ya la han visto y esta no me acuerdo, pero seguramente que sí. Dentro de los procesos endógenos, ¿sí? Diastrofismo se le llama el plegamiento, el combamiento, la fracturación, que es lo que vimos en la parte estructural, y al magmatismo es lo que vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Y acá está lo que les comentaba, ¿sí? En procesos exógenos, dentro de los procesos exógenos, el agua, ¿sí? Es el principal agente, ¿sí? Es incluso más potente que el viento, ¿sí? El agua, digamos, es el principal modelador del relieve. Si pensamos un poco en nuestra zona, justamente, si bien tenemos mucho viento, los cambios en el relieve no son tan importantes, ¿sí? Como en la zona del río, ¿sí? En la zona del río, las geoformas resultantes, justamente por la presencia del río, son mucho más importantes que las geoformas generadas por el viento, ¿sí? En la zona de la estepa o en la zona, digamos, más plana, ¿sí? Y otro proceso exógeno que en realidad no necesariamente tiene que ser exógeno, pero se lo toma así porque justamente es el que tiende a rebajar el relieve, son los procesos de remoción en masa, ¿sí? Y ahora vamos a ir hablando un poco sobre esto. Los procesos de remoción en masa afectan, ¿sí? Directamente a las laderas, ¿sí? A los sectores con pendientes importantes, ¿sí? O a los cambios, ¿sí? De pendiente que se dan en todos lados en realidad y en nuestra zona, en Rincón, los podemos asociar a las bardas, por ejemplo, ¿sí? O a la zona de contacto entre la roca volcánica, ¿sí? Del Lauca con las rocas sedimentarias, ¿sí? No sé si alguno ha viajado, ¿sí? O ha ido, por ejemplo, hacia Añelo. Una vez cuando llegamos al bajo, eh, al Paso Carranza, perdón, o al Bajo Añelo, se ve, digamos, el volcán bastante claro, y hay un corte, ¿sí? En donde está este contacto que les hablo entre la parte volcánica y la parte sedimentaria, ¿sí? Entonces, digamos, la ladera, el volcán tiene una propia ladera, ¿sí? Por tener un relieve importante, y a su vez, ¿sí? En ese contacto se genera otro cambio de pendiente importante, o diferente, digamos, que justamente genera otra ladera. Entonces, en esos sectores puntuales es donde la gravedad, ¿sí? Adquiere una relevancia importante y es, digamos, la que tiende a modificar y rebajar el relieve, ¿sí? Em,
Entonces, todos Profe, estos procesos, ¿sí? No sé quién disculpe que lo me preguntó, moleste, pero como que yo, Brunella, ¿sí? no me quedó bien claro el concepto de laderas, que vendría a ser una parte, es como el relieve. Claro, es un sector del relieve, digamos, que tiene una pendiente, ¿sí? Importante o eh, cuantificable, digamos, ¿sí? O sea, en un sector plano, no vamos, en una zona plana, digamos, no vamos a tener laderas, ¿sí? En la zona del volcán, ¿sí? Tenemos un área elevada y alrededor tenemos la ladera del volcán y después, si, digamos, salimos de la parte volcánica, vamos a llegar a la parte sedimentaria y en ese contacto también vamos a tener una ladera. Pero en definitiva, la ladera Ahora sí, se puede dar en cualquier lugar, ¿sí? Son zonas, ¿sí? Con cambios de pendiente. Y estos procesos de remoción en masa lo que tienden es justamente a generar una pendiente uniforme a lo largo de la ladera. Otro ejemplo muy típico que tal vez les ayude a clarificar son los acantilados en las zonas costeras, ¿sí? No sé si alguna vez vieron alguna foto o conocieron el lugar, en la zona de Puerto Madryn o en sur, en casi toda la Patagonia, o en gran parte, en realidad no en toda. Hay grandes acantilados, ¿sí? Y en esos sectores es donde se dan justamente los procesos de remoción en masa. Esos procesos de remoción en masa no son más que la acción de la gravedad, ¿sí? Junto con el resto de los agentes exógenos, que tienden a romper, ¿sí? O a, digamos, suavizar esas laderas o esos acantilados, ¿sí? Estos procesos de remoción en masa se van a dar, ¿sí? A distintas velocidades, eso lo vamos a charlar ahora, se va a entender mejor en el cuadrito, ¿sí? Y como les decía, con el tiempo, ¿sí? Fíjense, los movimientos ladera abajo, los movimientos de remoción en masa, van a contribuir a erosionar justamente, eh, ya sea un valle, ¿sí? Una ladera o un acantilado, como veníamos charlando. Bien, entonces, ¿de qué va a depender la estabilidad de una ladera? ¿Sí? O sea, ¿de qué, o sea, gracias a qué, ¿sí? O gracias a qué, digamos, gracias a qué se erosiona, ¿sí? O se, digamos, se da el proceso de remoción en masa, o gracias a qué no sucede, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los acantilados, si bien existen estos procesos de remoción en masa, eh, es un material tan duro, ¿sí? Que al agente exógeno le cuesta más tiempo, ¿sí? Erosionarlo, ¿sí? Y romperlo y lograr que esa pendiente disminuya. Entonces, vamos a depender del tipo de roca o de material geológico, ¿sí? La misma pendiente regional o de la topografía, ¿sí? Digamos, que puede ayudar a desestabilizar esa ladera o no, ¿sí? Eh, Cuánto tiempo, ¿sí? Esa ladera esté expuesta. Y algo muy importante es el agua, ¿sí? Que a su vez está directamente relacionado con el clima y con la vegetación del lugar, ¿sí? Y otro que no está dentro de digamos, eh, los incisos, ¿sí? El hombre, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos una ruta, ¿sí? En una ladera o en una pendiente, estamos desestabilizando justamente ese equilibrio natural que tiene la ladera. Y ahí viene el primer ejemplo que quería que viéramos. No sé si se acuerdan, pero el año pasado, ¿sí? Es el video 5, ¿sí? En la plataforma. El año pasado tuvimos nosotros no, pero en Villa Langostura, no, el año pasado, no, el anterior, en el 19, Villa Langostura estuvo, digamos, aislada, no por el COVID, sino por justamente un proceso de remoción en masa, justamente o facilitado por la acción del hombre. Ahí en el link número 5 de la plataforma van a encontrar, ¿sí? Esta nota, ¿sí? Del diario Nación, en realidad está en cualquier diario o incluso hay videos en internet, ¿sí? En donde en la ruta, ¿sí? La ruta 40, a la altura de Villa Langostura, sufrió digamos, un corte debido justamente a un proceso de remoción en masa. Fíjense, no sé si lo pudieron ver
ahí, lo pongo de vuelta, si no, ¿vieron el video? Sí. Yo sí, profe. ¿Se lo acuerdan? No, nunca lo vi, profe. O sea, Bien, nunca bueno, vi la esto noticia. pasó No hace sabía dos yo, pero años, más o menos, un poquito menos, y justamente esto, ¿sí? Digamos, no había sucedido antes porque todavía no había nevado ni se había saturado de agua, ¿sí? La ladera, pero en realidad la ruta, ¿sí? Está ubicada en un lugar donde deberíamos, ¿sí? Tener una parte de la montaña, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Para que pase la ruta se realizó este corte en L, ¿sí? Y eso, ¿sí? Desestabiliza la ladera de la montaña. Entonces, con el pasar del tiempo y de los agentes exógenos, justamente, más el corte, ¿sí? Hecho por el hombre para que pase la ruta, se desestabiliza y suceden estas cosas, ¿sí? Ahora, después vamos a ver algunos ejemplos más que también son ejemplos, ¿sí? De cómo afecta justamente la acción del antrópica o la acción del hombre en estos procesos, ¿sí? Bien, vamos a volver a la presentación. ¿eso fue cerca de Villa Langostura, profe? ¿Cómo? Eso fue cerca de Claro, en la ruta 40, antes de Villa llegar a, Langostura. exactamente, antes de llegar a Villa Langostura. Fue en el 19, ¿sí? Yo pensé que había sido en el pasado, pero fue el anterior. Bien, entonces, ¿cuáles serían las causas, ¿sí? de estos movimientos, de estas remociones en masa? ¿Sí? La primera es lo que decíamos recién, ¿sí? Cortes carreteros o alguna cantera, ¿sí? O la misma erosión natural, digamos, sería la remoción del soporte, ¿sí? De la base o lateral de la ladera, ¿sí? Incremento de carga, ¿sí? Peso de la lluvia o de la nieve, ¿sí? Rellenos, ya sean por otros movimientos de remoción en masa o por el hombre, ¿sí? Y vegetación, ¿sí? Otra de las causas puede ser incremento de la presión, ¿sí? Ya sea nuevamente por vegetación, ¿sí? Por agua, ¿sí? O por la misma mineralogía de la roca que al hidratarse, si tiene mucha arcilla, por ejemplo, se va a expandir, ¿sí? O como vimos en meteorización, si pueden cristalizar otros minerales más grandes, ¿sí? Eso puede generar, ¿sí? A nivel macro, un incremento de la presión y por ende desencadena, ¿sí? Un movimiento de remoción en masa. Otro son estrés transitorio que se llama, ¿sí? Explosiones, maquinarias o terremotos. El terremoto es muy típico, ¿sí? Que genere estos tipos de movimientos. Y después la misma inclinación regional, esto ya estamos hablando de, digamos, espacios temporales bastante más amplios, ¿sí? Pero en definitiva la misma geología, ¿sí? Regional puede llegar a terminar desencadenando justamente estos movimientos. Bien, bueno, acá más o menos algunos están repetidos, estoy viendo. Pero bueno, el cambio en el estado de la consistencia está directamente relacionado, ¿sí? Con, por ejemplo, el incremento de carga. O sea, si nosotros agregamos o saturamos de agua, ¿sí? Una ladera, esa ladera pierde cohesión, ¿sí? O pierde fuerza entre los granos y se termina rompiendo, ¿sí? O termina cediendo y yendo ladera abajo por acción de la misma gravedad, ¿sí? Después, bueno, si la roca está muy fracturada, como vimos en geología estructural, eso va a facilitar, digamos, la acción de los agentes exógenos y va a facilitar el movimiento de remoción en masa. Y casi todos estos, digamos, estas causas, ¿sí? Como ya creo que ya lo dije, tienen, digamos, o verse seriamente afectadas por la presencia de agua, ¿sí? Fíjense que el agua puede afectar, ¿sí? A una ladera o a la estabilidad de una ladera, ¿sí? Saturándolo, que es lo que nombramos recién, ¿sí? O sea, agregamos tanta agua que el peso mismo, ¿sí? Hace que todo el material se mueva, ya sea no solo el agua, sino también la roca, ¿sí? O sedimento. Infiltración profunda, esto también es otro espacio temporal, pero también, digamos,
La misma agua subterránea, a medida que se acumula, ese nivel o esa napa, digamos, aumenta la cota o aumenta su altura, ¿sí? Digamos, bajo tierra, y también ayuda a la saturación, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, en los valles fluviales, en los valles, digamos, no como el nuestro en el Colorado, sino por ahí en un río de alta montaña, ¿sí? Donde tenemos valles pronunciados, ¿sí? La misma erosión del agua en la base, ¿sí? Genera inestabilidad y genera estos movimientos de remoción en masa. Por eso generalmente cuando tenemos ríos muy profundos, ¿sí? O que están encajonados, no tenemos vegetación, ¿sí? Alrededor. Una de las explicaciones de por qué no hay vegetación es porque tenemos la roca, ¿sí? Desnuda, ¿sí? O sea, no tenemos formación de suelo, tenemos una pendiente alta y a su vez tenemos estos procesos de remoción en masa que constantemente están generando movimientos de laderas o movimientos de remoción en masa y, digamos, no permite el crecimiento de la vegetación, ¿sí? Bien. Bueno, los intrínsecos ya más o menos los charlamos, ¿sí? El tipo de litología, si tenemos una roca dura, va a ser mucho más resistente que un sedimento, por ejemplo, ¿sí? La estructura, ¿sí? Si tenemos una roca completamente fracturada o una roca maciza, ¿sí? La fracturada va a ser mucho más fácil, ¿sí? De romper o de que se deslice, ¿sí? Y en los externos, bueno, principalmente la sísmica, ¿sí? O sea, un movimiento sísmico o un terremoto, ¿sí? Puede ser el desencadenante. Y la mayoría ya los nombramos. Acá están un poco más explicados, ¿sí? Pero a grandes rasgos ya los charlamos. Pero bueno, a lo que más me interesa, ¿sí? Con todo esto que estuvimos charlando, es que veamos este cuadro, ¿sí? Bueno, primero vamos a definir, ¿sí? Un proceso de remoción en masa, ¿sí? Para resumir un poco, es un proceso, ¿sí? Mediante el cual tenemos una pérdida de material, ya sea de sedimento o de roca, o de los dos, ¿sí? Que puede suceder, como ya también lo dijimos, de forma súbita o de forma lenta, ¿sí? Ahora cuando vamos al cuadrito se va a entender mejor. Entonces, estos movimientos de remoción en masa adquieren distintos nombres, ¿sí? Dependiendo de la velocidad en la que se den, ¿sí? Si se dan de manera súbita o de manera lenta, ¿sí? Y de la cantidad de agua, ¿sí? Que esté involucrada, ¿sí? Fíjense, en este cuadrito, si bien está en inglés, es bastante fácil de entender, ¿sí? Tenemos distintos nombres, ¿sí? De procesos de remoción en masa, dependiendo de la cantidad de agua, perdón, arriba o abajo, la cantidad de agua, ¿sí? Húmedo o wetter, ¿sí? O con, digamos, saturado, y dryer o seco o sin presencia de agua, ¿sí? Y por otro lado, si el movimiento se da lento o rápido, ¿sí? Entonces, fíjense, rockfall, una caída de rocas, vamos a estar en un proceso que es repentino o rápido, ¿sí? Pero seco, ¿sí? Con poca participación de agua o poca saturación de agua. El agua puede participar, pero está poco saturado, ¿sí? En el otro extremo vamos a tener el mud flow o el flujo de barro, ¿sí? Ya el mismo, la palabra barro nos está indicando que está saturado en agua, ¿sí? Y es rápido, ¿sí? Si seguimos hacia arriba, ¿sí? Tenemos el proceso de solifluxión, ¿sí? Que es básicamente el movimiento de suelo de manera natural, ¿sí? Pendiente abajo, pero se da muy lento y se da justamente porque está saturado, ¿sí? Y finalmente tenemos también el soil creep, se llama, o también movimiento de suelo ladera abajo, pero sin participación de agua, ¿sí? Seco. Después tenemos, bueno, flujos de tierra, ¿sí? Los debris, la traducción sería sedimento, ¿sí? O sea, no es roca seca, sino que podemos tener participación de agua, ¿sí? Una avalancha de sedimento, o de detritos, en realidad la traducción de debris es detrito, pero no es más que sedimento de distintos tamaños, ¿sí? Y los slumps, que son movimientos rotacionales, ¿sí?
también de suelos, ¿sí? O de sedimentos, ¿sí? Que no están saturados, pero tienen participación de agua, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tratar de determinar o de ver, ¿sí? De qué se trata algunos de estos movimientos de remoción en masa. A ver si ahí ya pueden ver. Bien. Sí, profe. Genial. Bueno, fíjense, acá tenemos un deslizamiento, ¿sí? De tierra, o un flujo de barro también podría ser, ¿sí? Esto es en Kazajistán, es bastante lejos, pero nos sirve, ¿sí? Para mostrar. Algo sucede muy similar en Tartagal, ¿sí? Las grandes crecidas de Tartagal no es más que un movimiento de remoción en masa, digamos, o un flujo de barro, ¿sí? No sé si se acuerdan, en Salta, en Tartagal, siempre o generalmente hay problemas, ¿sí? Con estos fenómenos. Y bueno, acá vemos, ¿sí? La gran cantidad de material aportado de un sector ladera arriba o pendiente arriba, ¿sí? Con una gran participación de agua, ¿sí? ¿Se entiende? Esto, fíjense que es muy rápido, ¿sí? Repentino y transporta una cantidad muy importante de sedimento, ¿sí? Profe, Bien. Bueno, creo que ya lo estamos repitiendo por segunda vez. Pero bueno, los tienen, profe, digamos, todos, ¿sí? Brune dijo que se quedó sin internet, que ahora iba a pedir para Ah, volver a bueno, entrar. bueno, no hay problema. Vamos con el otro Ok. mientras. Fíjense, acá tenemos un deslizamiento, un deslizamiento de tierra, ¿sí? Que es el que decíamos hoy, un debris flow, sino una avalancha. Fíjense, ahí justo pasó por suerte y esto no es más que producto de seguramente las lluvias y la falta, digamos, de sostén de la ladera, ¿sí? Fíjense que para pasar se hizo el camino y eso hace que pierda, ¿sí? El sostén, ¿sí? O la estabilidad de la ladera, ¿sí? Fíjense que empieza a caer, ahí ya tenemos, digamos, un aviso previo, ¿sí? Y después tenemos el deslizamiento. Esto es muy similar a lo que pasó en la Angostura, ¿sí? Que es lo que veíamos hace un ratito. Bien, vamos con el último. Este es caída de rocas. Hace poco también hubo un videito que se hizo viral, pero fíjense que acá tenemos una pendiente bastante mayor, no tenemos, digamos, participación del agua en este caso, ¿sí? Es solo la gravedad y la caída de rocas. ¿Sí? Es bastante impresionante. En Profe, este ¿eso vendría a caso, ser remoción en masa? Que yo me quedé muy claro, atrás, perdón. no hay problema. Todo lo que venimos viendo son procesos de remoción en masa, ¿sí? Vimos ejemplos, ¿sí? Donde tenemos mucha participación de agua, como el primero, ¿sí? El flujo de barro, el flujo, o digamos, sí, un flujo de barro era, ¿sí? Ahí teníamos mucha agua y era muy rápido, ¿sí? Este es una caída de rocas, ¿sí? Que es seco y también muy rápido. Y el otro era algo intermedio, digamos, ¿sí? Que era una avalancha de detritos o Como fue en Villa La Angostura. Ajá. de roca, ¿sí? ¿Cómo? Que el anterior era como más o menos parecido al de Villa La Angostura que usted había dicho en el 2019. Medio Claro, parecido al exactamente, ejemplo. exactamente. No estaba tan saturado como el primero, ¿sí? De agua, pero tenía una participación importante. Bien,
Bueno, todo esto, ¿sí? Son ejemplos, digamos, drásticos o muy importantes o, digamos, muy fáciles de ver, ¿sí? Pero, digamos, a otra escala, estos procesos de remoción en masa suceden, ¿sí? En Rincón, ¿sí? Caídas de rocas, digamos, los podemos asociar a las grandes lluvias o cuando baja el agua de los cañadones, ¿sí? Puede ser un flujo de barro, ¿sí? Si tiene mucho barro, ¿sí? Si no, no es más que una correntada, pero tengan en cuenta que eso mueve mucho sedimento, ¿sí? Al igual que el río, nada más que tenemos de nuevo, ya tenemos participación de agua, pero tenemos distintas velocidades, ¿sí? Del proceso, ¿sí? Y después, en la zona de Aucamahuida, ¿sí? O en las mismas bardas, se dan estos procesos de caídas de rocas, caídas de detritos, ¿sí? O avalanchas. Pasa que, bueno, generalmente se asocia la palabra avalancha con algo un poco más catastrófico, digamos, ¿sí? Pero es una cuestión de escala, ¿sí? Estos procesos suceden todo el tiempo en todos lados, ¿sí? En todas las laderas. Bien, vamos a seguir un poquito más. ¿Preguntas de remoción en masa? No, profe. No, profe, se entendió re bien. Bien, ahí avísenme si ven la pantalla y cambiamos. Sí. Bien, vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir en geomorfología. Bien, bueno, vamos a ver digamos, dos ambientes más. Este por ahí no nos afecta demasiado, pero es bastante interesante y siempre está bueno saber un poco, ¿sí? Sobre esto, que son los ambientes glaciarios, ¿sí? Después vamos a ver la parte eólica, pero en este caso vamos a empezar, ¿sí? Por definir, ¿sí? Lo que es un glaciar. Fíjense que es una masa de hielo y de nieve, ¿sí? Formada por justamente compactación y recristalización de la nieve. Ahora vamos a ver cómo se forma, ¿sí? Que están generalmente sobre la Tierra, ¿sí? Algunos pueden estar sobre el agua también o flotar. Eh, y los glaciares tienen movimiento, ¿sí? Eso no sé si lo sabían, seguramente que sí. No parece, pero se mueven bastante, ¿sí? La definición de glaciar no incluye, ¿sí? El hielo marino, ¿sí? O los icebergs, ni los campos de nieve, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre el campo de hielo patagónico, que no es un campo de nieve, pero es, digamos, algo similar. ¿Qué importancia tienen los glaciares? Bueno, seguramente ya lo saben, ¿sí? Son grandes reservas de agua dulce, ¿sí? Están relacionados directamente con el sistema climático, ¿sí? Y bueno, básicamente se forman, ¿sí? En sectores donde, por supuesto, tenemos mayor acumulación de nieve, ¿sí? Durante el invierno de lo que se pierde o se derrite en verano, ¿sí? Esta imagen, ¿saben dónde es o qué es? El glaciar de acá de Argentina. ¿Cómo? El glaciar de acá de Argentina. Bien, el Perito Moreno, ¿sí? Sí. Este fenómeno, ¿sí? Se le llama el puente. Ahora vamos a explicarlo, ¿sí? Por qué se forma y qué pasa. Pero bueno, esto en teoría pasaba cada 10 años, ahora está pasando eh, cada vez más pronto, ¿sí? O cada menos intervalos de tiempo. Y bueno, se asocia, digamos, con el cambio climático, el calentamiento global, pero en definitiva es muy probable, ¿sí? Que tenga una afectación, ¿sí? Pero esta caída, digamos, tiene que ver con otros procesos, ¿sí? No exclusivamente glaciar, que ahora lo vamos a charlar un ratito. Bien, entonces, ¿cómo se forma ese hielo o ese glaciar? ¿Sí? Primero tenemos que justamente tiene que nevar, por supuesto. Eh, Eso, cuando nieva, ¿sí? Tenemos aire, ¿sí? Dentro de esa masa de nieve. No sé si alguna vez alguno estuvo en contacto con la nieve, pero generalmente cuando pisamos la nieve, ¿sí? Nos hundimos bastante, ¿sí? Lo único que estamos haciendo cuando pisamos la nieve es sacar el aire que está entre los copos de nieve, ¿sí? Entonces, a medida que esa nieve se va acumulando, ¿sí? Y empezamos a tener cada vez más metros, ¿sí? Fíjense,
a partir de los 50 metros aproximadamente, ese aire que está en la nieve se empieza a perder, ¿sí? Por compactación, y esa nieve empieza a recristalizar, ¿sí? Y empieza a formar, ¿sí? La neviza y posteriormente el hielo, ¿sí? O sea, el hielo del glaciar no es más que la nieve compactada, ¿sí? Durante mucho tiempo y y por muchos metros, ¿sí? Y finalmente, bueno, ese hielo, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, una vez que tiene, digamos, un espesor considerable, por gravedad empieza a moverse, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para que se forme un hielo y los mantos de hielo, que son, digamos, los glaciares, digamos? Un hielo no, perdón, los glaciares y los mantos de hielo. Por supuesto, ya lo dijimos, nieve, ¿sí? Poco de derretimiento en verano, o sea, temperaturas bajas durante el verano. Esa transformación de la nieve hacia el hielo, ¿sí? Eh, Necesitamos que la humedad, ¿sí? No sea removida por el viento, o sea que necesitamos condiciones climáticas específicas, ¿sí? Un clima más bien seco, ¿sí? Perdón, seco no, que los vientos no sean, ¿sí? Lo suficientes como para remover la humedad. Y posteriormente, como les decía, una vez que se acumula, el glaciar comienza a fluir, ¿sí? Entonces, ¿cómo fluye o cómo se mueve ese glaciar? Lo hace mediante dos mecanismos, ¿sí? Uno se denomina el deslizamiento basal y el otro el flujo plástico. El deslizamiento basal no es más que la acción de la gravedad, ¿sí? Facilitada, ¿sí? Por una película de agua, ¿sí? En la interfase o en el contacto hielo-suelo, ¿sí? O sea, pensemos que cuando hablamos de glaciares hablamos de cientos de metros, ¿sí? De altura de hielo. Eso tiene un peso bastante importante, ¿sí? Y pensemos que estamos hablando de hielo, entonces tiene temperaturas muy bajas, ¿sí? Entonces, en ese contacto entre el sustrato o el suelo o la roca y el hielo, ¿sí? Se forma una película o se derrite el hielo y se forma una película de agua que de alguna manera facilita, ¿sí? De alguna manera no, facilita el movimiento del glaciar, ¿sí? Pendiente abajo, ¿sí? O sea, esa película que se forma de nieve o de hielo derretido, ¿sí? Ayuda a la gravedad a mover justamente a la masa de hielo. Y el otro mecanismo es el del flujo plástico, ¿sí? Que si bien el glaciar es un sólido, ¿sí? Es tan grande que por el mismo peso, ¿sí? ¿Dónde está? Acá. Por el mismo peso, ¿sí? Se empieza a comportar de manera plástica, ¿sí? O sea, pensemos que estamos hablando de un cuerpo, ¿sí? Que se desliza hacia abajo, que tiene resistencia por parte de la roca o del sustrato, ¿sí? En el contacto con la roca o con el suelo, y en el medio, ¿sí? No tiene esa resistencia. Entonces, digamos, el cuerpo tiende a deformarse, ¿sí? Y, digamos, a avanzar en el centro más rápido de lo que avanza en los bordes, ¿sí? Por eso está este grafiquito donde vemos estos metros por segundo. Esto es en realidad un río, ¿sí? Pero es una analogía muy similar a lo que sucede con un glaciar. Un glaciar se mueve en metros por día, ¿sí? O menos. Eh, Bien. Bueno, acá lo que les decía a ver si me pasé. Sí, del deslizamiento basal, ¿sí? La capa de deshielo, ¿sí? El bedrock es la roca, ¿sí? Digamos, sí, la roca del sustrato, ¿sí? Eh, y bueno, la gravedad afectando, ¿sí? A la masa de hielo que hace que se mueva, ¿sí? Ladera o pendiente abajo, ¿sí? Y por otro lado, el flujo plástico del que les hablaba, ¿sí? Lo que genera es el arranque, ¿sí? O digamos, la rotura de ese sustrato, de ese bedrock, y incorpora, ¿sí? Fragmentos o bloques erráticos que se llaman a el mismo glaciar, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver eh, unos bloques erráticos que son típicos de ambientes glaciares, ¿sí? Y van a ver que son bastante llamativos, ¿sí? Bien, bueno, la forma esta lobulada, ¿sí? Es típica de los glaciares, justamente por el flujo
plástico, ¿sí? Como les decía, en el centro avanza más rápido, entonces adquieren estas formas así redondeadas, ¿sí? Bien. Algunos de los efectos de ese avance, ¿sí? O de este movimiento, ¿sí? Son justamente las grietas, ¿sí? Son, no sé si prestaron atención a la primera foto, pero se ve, ¿sí? Que está bastante agrietado, ¿sí? Esto no es más que justamente producto del movimiento. Pensemos que cuando se forma el hielo, ese hielo es una masa sólida, ¿sí? Que después, a medida que se va moviendo, se va fracturando o rompiendo, ¿sí? Entonces, dentro de, digamos, del agrietamiento tenemos, según la disposición de esa grieta, esto es, fíjense el Perito Moreno, que es la foto inicial. Fíjense que todo este hielo, ¿sí? Que tenemos acá en el frente viene, ¿sí? De las zonas elevadas donde inicialmente se formó, ¿sí? Y fíjense que los primeros 50 metros son los que se comportan de manera frágil, justamente. Estos son, realmente son decenas de metros, ¿sí? No parece, pero es demasiado, bastante grande, ¿sí? El glaciar, o casi todos los glaciares en realidad. Y se forman lo que les decía, las grietas, ¿sí? En esta parte frágil del glaciar, del cuerpo. Dependiendo de la distribución de esas grietas, van a poder ser transversales, longitudinales, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, fíjense que son algunas bastante importantes, ¿sí? Acá se ven mejores, ¿sí? Las longitudinales del mismo nombre nos está indicando, ¿sí? La disposición, las transversales son de la otra forma, ¿sí? Y quería decirles algo más. No, vamos a ver primero y después seguimos con la clasificación. Bueno, como les decía, el Perito Moreno, ¿sí? Sufre este puente que estábamos viendo en la primera imagen, ¿sí? Lo vamos a tratar de explicar. Vamos a esperar a que se cargue. A ver, está pensando todavía. ¿Alguno conoce el glaciar? ¿Fue alguna vez? No, profe. Yo no. Bueno, les queda Yo pendiente. tampoco, profe. ¿Cómo? Yo no, yo tampoco. ¿Usted, profe? Sí, yo estuve hace unos años, unos 5 o 6 años más o menos. Bien, bueno, el lago argentino, acá está la ciudad de Calafate, por acá, no vamos a perder el tiempo en que se cargue, pero todo esto que ven acá, ¿sí? Toda esta zona es un ambiente geomorfológico, ¿sí? Glaciario, o sea, estos lagos, ¿sí? Son de origen glaciario, o sea, en algún momento el hielo llegó hasta acá, ¿sí? Todos estos valles que se ven acá, por donde sigue el río después, ¿sí? Fueron formados por los glaciares en la última glaciación, ¿sí? Entonces, todos estos valles que ven, ¿sí? Y estos ahora formados por lagos, ocupados por lagos, mejor dicho, son producto justamente de los glaciares. Del lado chileno, lo mismo, ¿sí? Solamente que acá del lado chileno se les denomina fiordos, ¿sí? Porque los valles glaciarios se los llama fiordos, al igual que en Noruega, que digamos el fiordo es típico de Noruega, pero también tenemos fiordos del lado chileno porque estamos al mar, ¿sí? Estamos en presencia de agua salada en este caso. De este lado, ¿sí? Tenemos los valles glaciarios, ¿sí? La gran mayoría ya están derretidos y acá, que ven acá, es el glaciar Perito Moreno, ¿sí? ¿Qué pasa con el Perito Moreno? El Perito Moreno, cuando avanza, ¿sí? Genera un dique natural, ¿sí? Entre este brazo del lago, ¿sí? Y el resto, ¿sí? Del lago argentino, que es lo que ven acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Una vez que el glaciar avanza, ¿sí? En épocas de, digamos, invernales o de mucha producción de hielo, de nieve y de hielo, el glaciar lo que hace es justamente
genera este dique, ¿sí? O sea, llega al otro extremo de la Tierra, ¿sí? Y aísla, ¿sí? Este brazo del lago respecto del resto. Entonces, ¿qué sucede? En el verano, ¿sí? La velocidad con la que se derrite el glaciar, ¿sí? Es menor que con la que se derrite la nieve, ¿sí? Toda esa nieve de los alrededores de este brazo del lago termina justamente en el lago. Entonces, ¿qué pasa? Este brazo, ¿sí? Empieza a subir su nivel, ¿sí? Respecto a el lago argentino, que el lago argentino tiene el río, ¿sí? En este momento no me acuerdo cómo se llama el río Santa Cruz creo que era, pero no quiero mentirles. Entonces, digamos, el lago, ¿sí? Argentino no aumenta su nivel, ¿por qué? Porque tiene el río, ¿sí? Que, digamos, hace un balance, ¿sí? Y no permite, ¿sí? Que el lago siga creciendo en su cota. En el caso de este brazo no sucede lo mismo porque tenemos al glaciar que está impidiendo justamente que el agua escape hacia el lago y posteriormente hacia el río. Entonces, esa diferencia, ¿sí? De nivel, ¿sí? Entre este río, entre el brazo del lago y el resto del lago, lo que sucede es que empieza a socavar, ¿sí? Al Perito Moreno y en algún momento, digamos, genera ese túnel que venían en la foto, ¿sí? Y ahí es cuando el brazo se nivela con el resto del lago, ¿sí? Entonces, esto, digamos, sucedía cada una determinada cantidad de años, ¿sí? Y esto, bueno, está sucediendo cada vez más seguido, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser, digamos, un indicador de que las condiciones climáticas son distintas, ¿sí? Puede ser que tengamos temperaturas más altas durante mayor tiempo en el año, entonces eso aporta mayor cantidad de agua, ¿sí? Al brazo del lago, y a su vez, bueno, el glaciar, digamos, no llega con el mismo espesor de hielo, ¿sí? A generar el dique, lo genera, pero si tiene menos espesor, digamos, va a tener menos resistencia, entonces se va a romper más fácil ese dique, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esa es más o menos la explicación, ¿sí? De por qué se genera ese puente de hielo en el glaciar Perito Moreno, ¿sí? Bien, otra cosa interesante que tenemos para ver acá es esto que ven acá que dice hielos continentales, ¿sí? Es el campo de hielo patagónico sur, ¿sí? Este sector es la tercer masa de hielo más grande del planeta, ¿sí? Después de justamente la Antártida, por supuesto, y el Ártico, ¿sí? La tercera masa de hielo más grande del planeta la tenemos en nuestro país, ¿sí? Y la compartimos con Chile, ¿sí? Y después tenemos el campo de hielo patagónico norte, que es más pequeño, pero también posee una gran cantidad de reservas de agua dulce, ¿sí? Eh, para el futuro, ¿sí? Así que bueno, para resumir un poco, ¿sí? El dique, ¿sí? El glaciar Perito Moreno genera el dique, ¿sí? Aumenta el nivel en el brazo y en algún momento rompe el dique y, digamos, equilibra el nivel con el resto del lago argentino. El campo de hielo, ¿sí? Campo de hielo patagónico sur se llama, es el tercer más grande del mundo, ¿sí? Y toda esta geomorfología que ven acá, ¿sí? Es típica, ¿sí? De ambientes glaciarios. Estos valles, ¿sí? Bien profundos, son típicos, ¿sí? Y en forma de U, son típicos de ambientes glaciarios. Después, si quieren, pueden entrar acá y con este botoncito y carga. No me estaría cargando. Bueno, les va a aparecer, ¿sí? Un botoncito donde pueden poner imágenes más viejas, ¿sí? Y pueden ver en distintas épocas y en distintas épocas del año y en distintos años, ¿sí? Dónde estaba ubicado el glaciar o el resto de los glaciares, ¿sí? Pero no sé qué pasa que no me lo carga. O no lo encuentro o no me lo carga. Bien. ¿Alguna pregunta antes de seguir con la teoría? ¿Se entendió más o menos qué es lo que sucede acá
con el Perito Moreno. Sí, profe, re bien ahí, sí. Genial. Hay otros hielos, otros glaciares muy importantes. Este es el Viedma, es uno de los más grandes que tenemos, ¿sí? O el más grande, si mal no recuerdo. Así que bueno, bien. Nunca me cargó lo de las imágenes. Es que el internet anda re mal, profe. Sí. Bien. Bueno. A ver ahí si ya... Bien. Bien, entonces, a grandes rasgos, ¿sí? Tenemos dos clasificaciones, ¿sí? De glaciares. Una es la clasificación morfológica, que es lo que vamos a ver ahora, y después vamos a ver la clasificación dinámica. La morfológica, ¿sí? Es una relación entre, digamos, el hielo, ¿sí? Y la topografía, ¿sí? Y se van a clasificar dependiendo del tamaño, su forma y dónde estén ubicados, ¿sí? Nosotros en nuestro país, ¿sí? Y tanto del lado chileno como del lado argentino, tenemos glaciares de valle o glaciares alpinos, ¿sí? Se encuentran en áreas montañosas y siempre, por supuesto, fluyen valle abajo, ¿sí? Y dentro de los glaciares de valle o alpinos tenemos dos tipos, ¿sí? Los valles glaciares, que es lo que les nombraba recién, ¿sí? Y los circos glaciares, que son, digamos, sectores de acumulación en donde están, digamos, rodeados, ¿sí? Eh, por elevaciones, ¿sí? Y, digamos, tienen un sector por donde el glaciar fluye, pero principalmente es donde se acumula la nieve y donde se forma el glaciar, ¿sí? Un ejemplo es el Circo de los Altares en el Chaltén, ¿sí? Este es el glaciar Viedma y el Circo de los Altares está, digamos, de acá, de esta foto hacia la derecha, ¿sí? Está el Circo de los Glaciares, si quieren ahora lo buscamos en el Earth. Pero, digamos, esto es un sector donde tiene, digamos, laderas o, en este caso, un cordón montañoso, ¿sí? Que lo rodea y tenemos una acumulación de nieve y después empieza a fluir, ¿sí? Hacia el campo de hielo. Y por otro lado, el glaciar Viedma, digamos, descarga del campo de hielo y termina en el lago Viedma, que es lo que veíamos recién en Google Earth, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos y fíjense qué es lo que es esto, es lo que les decía recién, ¿sí? El paisaje o la geomorfología típica, ¿sí? De el ambiente glaciar es justamente esto, ¿sí? Los valles, ¿sí? Pronunciados en forma de U, ¿sí? Que ya sea pueden estar repletos o cubiertos por los glaciares o, digamos, con el glaciar ya derretido y queda, ¿sí? La geomorfología típica de este tipo de ambientes, ¿sí? Que es lo que veíamos recién en el Google Earth, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos, ¿sí? Un valle glaciar de un valle fluvial? ¿Sí? El valle fluvial típico de alta montaña es un valle en B, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos en remoción en masa, ¿sí? Son valles, digamos, bien encajonados, donde el río, ¿sí? Es, digamos, o el agua líquida, ¿sí? Es el principal agente erosionante, ¿sí? Y por otro lado, el valle glaciar es un valle en forma de U, ¿sí? Y en este caso el hielo en forma sólida es el principal modelador, ¿sí? Del relieve. Bien. Bueno, acá también hay una explicación, digamos, de cómo se mueve el glaciar y a qué velocidad, ¿sí? Si se acuerdan, yo les había comentado que, digamos, la zona central del glaciar, ¿sí? O del cuerpo de hielo, digamos, va más rápido, ¿sí? Digamos, que la zona de contacto con la roca, justamente porque, bueno, tiene resistencia, ¿sí? Entonces, eso lo vemos acá, ¿sí? Fíjense la magnitud de las flechitas, ¿sí? Que es más amplia, o esto nos está indicando que va más rápido, ¿sí? En el centro del cuerpo que en los bordes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Otra forma, un poquito más gráfica, digamos, de explicar el flujo plástico, ¿sí? Bien, y el otro tipo, esto es
clasificación morfológica, ¿sí? Glaciares de valle o alpinos, que son los que tenemos en Argentina. Estos son los que les voy a preguntar en el parcial, ¿sí? En el caso de los otros tipos de glaciares de la clasificación morfológica, son los glaciares de piedemonte, ¿sí? Son típicos de la zona de Alaska, ¿sí? Y ocupan, ¿sí? Tierras más bien bajas, ¿sí? Y bastante más amplias, ¿sí? Tienen, digamos, más desarrollo areal, ¿sí? Que digamos, vertical respecto a los glaciares de valle, ¿sí? Digamos, después, la forma es bastante similar, ¿sí? Acuérdense lo que hablábamos de la forma en la que se mueve el glaciar y después, perdón, sí, la forma en la que se mueve y posteriormente la forma en la que, digamos, se dispone, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Fíjense que cubre un área bastante importante, ¿sí? Más bien plana, no tiene tanta pendiente, ¿sí? Como los casos de los glaciares de valle, ¿sí? Y la otra clasificación, o digamos la otra categoría dentro de los morfológicos son los de casquete, ¿sí? En este caso entran Groenlandia y Antártida, ¿sí? Que son, digamos, los más importantes del planeta, ¿sí? A esto por ahora no les vamos a prestar demasiada atención, pero lo que me interesa que sepan es que constituyen, fíjense, el 10% de la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque básicamente cubren prácticamente todo el continente antártico, ¿sí? Bien, algunas fotos, ¿sí? De la Antártida, bastante llamativas, ¿sí? Pero bueno, esto también lo vimos en Google Earth hace un ratito, ¿sí? Esa masa blanca de hielo no es más que el continente, ¿sí? Cubierto por estos glaciares de casquete. Y, digamos, la otra clasificación que hemos dicho, acuérdense que habíamos dicho que había dos, ¿sí? La morfológica y la dinámica. La dinámica es en base a el balance del glaciar, ¿sí? O sea, la relación entre la acumulación y la ablación, ¿sí? La ablación es, digamos, el derretimiento, ¿sí? O la pérdida de material por parte del glaciar, ¿sí? Para que entiendan el concepto de ablación. Lo podemos asociar directamente al derretimiento, ¿sí? Si decimos derretimiento, no necesariamente hablamos de retracción, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la clasificación dinámica depende de la acumulación y de la ablación, ¿sí? Fíjense, si tenemos, vamos a empezar con el crecimiento, si tenemos más acumulación que ablación, o sea, que derretimiento, el glaciar va a crecer, ¿sí? Si en cambio tenemos mayor ablación que acumulación, estamos perdiendo más material del que se genera, ¿sí? Entonces, el glaciar va a tender a retroceder, ¿sí? Profe, Y, entonces la ablación es como el derretimiento, ¿no? exactamente, sí, 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 el derretimiento, ¿sí? Ajá. Entonces, si se derrite más de lo que se acumula, el glaciar va a retroceder, ¿sí? Si se acumula más de lo que se derrite, el glaciar va a crecer, ¿sí? Y si lo que se derrite o la ablación es igual a la acumulación, vamos a tener el glaciar, digamos, eh, en equilibrio, ¿sí? Y no va a tener ni retroceso ni crecimiento. ¿Se entiende? Que sería el caso 2 en este caso. El número 2 sería el primer escenario, ¿sí? El 3 sería el último escenario y el 1 sería el escenario de retracción o el escenario del medio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá, bueno, acumulación, ¿sí? Menor a la ablación. En este caso, estamos en equilibrio, digamos, y en este caso tenemos crecimiento, ¿sí? Mayor, digamos, acumulación, mayor nevadas y generación de hielo que lo que se derrite o de la ablación. Bien, esta quedó medio descolgada, pero era el bloque errático. No sé si se acuerdan que les había dicho que en el flujo plástico, como tenemos un lecho seco, ¿sí? El glaciar, por el mismo peso, tiende a romper y a arrancar, ¿sí? Rocas del lecho, ¿sí?
Entonces, esas rocas son incorporadas al glaciar, son transportadas, ¿sí? Valle abajo, y, digamos, cuando el glaciar se derrite o sufre retracción, lo que sucede es justamente el depósito de estos bloques erráticos. Entonces, en ambientes geomorfológicos glaciares, es típico encontrar rocas que son gigantes y que no tienen, digamos, relación con su medio, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta de acá abajo, está en un pastizal, ¿sí? En una roca gigantesca que no tiene nada que ver, digamos, con el resto del ambiente. Lo mismo que esta que está acá a la derecha, que está en el medio del bosque. Esto, por supuesto, el bosque creció después de la roca, ¿no? Pero, digamos, este bloque de alguna manera llegó a ese lugar, ¿sí? Y en este caso fue justamente por el transporte glaciar. Bien, y el último concepto de ambientes glaciarios es el de las morrenas, ¿sí? Que la morrena es, digamos, la geoforma típica, ¿sí? De un ambiente glaciar. La morrena no es más que la acumulación del til, ¿sí? Glaciario, que es el sedimento de origen glaciario, se le llama til glaciario, ¿sí? Y esa acumulación de sedimento que arrastra el glaciar va a adquirir distintos nombres, de nuevo, respecto a la ubicación, ¿sí? Respecto al glaciar o al valle, ¿sí? Las morrenas van a ser terminales, laterales, centrales o basales, ahora vamos a ver fotos, dependiendo de dónde estén, ¿sí? Fíjense, en esta foto, todo lo que ven, digamos, es hielo menos lo oscuro, ¿sí? Que es sedimento, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo acá, ¿sí? Entonces, en este caso, morrena lateral, todo esto que ven acá, ¿sí? Es sedimento, ¿sí? Arrastrado por el glaciar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tenemos morrena lateral, acá a la izquierda, chiquitita, no sé si la alcanzan a ver, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Y central es todo este sedimento, ¿sí? Que de alguna manera, ¿sí? Llega al hielo y el glaciar después se encarga de llevarlo valle abajo, ¿sí? Seguramente se da por esto que ven acá, ¿sí? Se da justamente por el aporte de glaciares más pequeños al valle principal. Fíjense que acá tenemos un glaciar principal y tenemos aportes de hielo, ¿sí? De los valles secundarios, ¿sí? En este caso, esos valles secundarios aportan hielo y sedimento, ¿sí? Esta imagen es en Chaltén, ¿sí? En Fitzroy, el cerro Fitzroy, y el Circo de los Altares está justamente detrás de estos cerros, ¿sí? La foto que veíamos hoy hace un ratito, está justamente rodeados, ¿sí? Por el Fitzroy y por el Cerro Torre. Pero lo que me interesa es esto. Fíjense que de acá, donde tengo el mouse, no sé si lo ven al mouse, espero que sí, baja, ¿sí? El glaciar Torre, justamente, porque se llama igual que el cerro. Y fíjense que tenemos morrenas laterales, todo este sedimento que ven acá es una morrena lateral, ¿sí? Acá ven, esto que ven acá, hay un laguito, ¿sí? Y la morrena frontal, ¿sí? Y acá vemos otra morrena, ¿sí? Digamos, prácticamente en contacto con el glaciar. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Nos está indicando que el glaciar en algún momento llegó hasta acá, ¿sí? Tenemos un depósito, una morrena, glaciaria frontal, ¿sí? Que nos indica que el glaciar llegó hasta ese sector. Depositó el sedimento, sufrió retracción y llegó hasta cierto punto y después comenzó a fluir hacia abajo nuevamente y generó este depósito que vemos acá intermedio, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Ay, levanté la mano sin querer, pero sí entendí. Genial. Genial. Creo que hay una pregunta. No, bien. Bien, y el otro concepto es el de morrena basal, ¿sí? Morrena basal no es más que el sedimento, ¿sí? Que el glaciar deposita debajo, ¿sí? Ni a los costados, ni en el centro, ni al frente, sino debajo. Esto que les comentaba de los bloques erráticos, por ejemplo, cuando, digamos, el glaciar acarrea mayor cantidad de sedimento y, digamos, lo sobrepasa ese sedimento queda debajo del glaciar y queda depositado, ¿sí?
de manera basal justamente al glaciar. El glaciar después, cuando se retrae o se derrite, ¿sí? Queda estos sedimentos, ¿sí? Que como ven son típicos también de zonas glaciares, ¿sí? Bien, bueno, preguntas de ambientes glaciarios antes de pasar a eólico. Todo lo que vimos va a entrar en el parcial de glaciar, profe, o algunas cosas no, porque hay algunas cosas que no Todo. entendí bien, pero Bueno, decime y lo vemos, o si no, mírenlo, digamos, para la clase que viene y lo vemos en la consulta. No hay problema. bueno. Si hay que repetir algo, lo repetimos o lo explicamos. No se preocupen por eso. Pero sí, entra todo, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Bueno, seguimos. Bien. Bueno, al principio hablamos, ¿sí? De geomorfología eólica, hablamos en realidad de la gente del viento, ¿sí? Y por supuesto, ¿sí? Las geoformas, hablamos de los desiertos, acuérdense de las dunas, ¿sí? Y todas esas geoformas y esos ambientes son justamente el resultado de la acción del viento, ¿sí? Ese viento lo que genera es erosión, ¿sí? Esa erosión después se transforma en transporte de sedimento y posteriormente en depositación o sedimentación, ¿sí? Entonces, la idea de la geomorfología eólica es justamente tratar de analizar esos procesos, ¿sí? Y analizar también la geoforma resultante, ¿sí? Que es lo que habíamos charlado al principio con las dunas, por ejemplo, ¿sí? Y como dijimos también hace un rato respecto a Rincón, ¿sí? Si bien generalmente se asocia al viento con un clima cálido, ¿sí? En climas fríos o incluso en los templados también, juegan un factor bastante importante en los procesos erosivos, ¿sí? De, digamos, modeladores del relieve. No solamente, si bien dijimos que el agua era el principal, el viento también, ¿sí? Aporta, ¿sí? Una gran cantidad de sedimento y aporta la erosión, aporta transporte, sedimentación, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué características, ¿sí? Básicas tiene el sedimento eólico, ¿sí? Y de dónde procede? Si bien digamos, el viento puede transportar una gran cantidad de fragmentos de minerales o digamos, de partículas, el cuarzo, ¿sí? Es el material típico, ¿sí? De un ambiente eólico, ¿sí? O, no, sí, de un ambiente eólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como no sé si se acuerdan, cuando vimos mineralogía, vimos que el cuarzo tenía dureza 7, ¿sí? Lo cual hace que sea resistente, ¿sí? A la meteorización química principalmente, ¿sí? Entonces, digamos, cuando el viento pone en movimiento las partículas resultantes de la meteorización química, ¿sí? Lo que predomina es el cuarzo, ¿sí? Eso en cuanto a la mineralogía, ¿sí? Del sedimento eólico o sí, del sedimento eólico, de las partículas. Otra cosa importante es el tamaño, ¿sí? Por supuesto, el viento no va a mover, ¿sí? Un bloque errático glaciario, ¿sí? O sea, si ustedes se encuentran con un bloque errático que mide 5 metros de alto por 4 de ancho, claramente no es un sedimento eólico, ¿sí? Y por otro lado, si encuentran una roca que es de monomineral o que tiene una gran cantidad de cuarzo, todos los cristales de más o menos del mismo tamaño, los granos del mismo tamaño, y una composición similar, ¿sí? Todos redondeados, eso no va a ser un sedimento glaciario, ¿sí? Es el otro extremo. Entonces, el tamaño del material que mueve, ¿sí? El viento es principalmente tamaño arena y tamaño limo. No sé si se acuerdan del cuadrito, ¿sí? Que vimos con los tamaños de grano y la clasificación de los sedimentos y de las rocas sedimentarias, pero los principales materiales que mueve el viento son las limolitas, ¿sí? O los limos y las areniscas, ¿sí? O sea, fíjense que estamos hablando de
partículas muy pequeñas, ¿sí? De 0,04 milímetros o incluso un poco más grandes, hasta 2 milímetros, ¿sí? Lo que sucede es que, o sea, uno, digamos, al pensar esto, dice, bueno, si predomina la arena y el limo, ¿dónde está la arcilla, digamos? ¿Por qué? Porque la arcilla es un tamaño más fino todavía, entonces el viento debería poder moverla más fácilmente todavía. Y ahora vamos a ver un concepto sobre esto que nos va a ayudar a explicar por qué predomina la arena y el limo y no la arcilla en el sedimento eólico, ¿sí? Entonces, ese concepto es el de arranque de partículas. O sea, nosotros, perdón, bueno, sí, en realidad se asocia, no lo tenía que haber dicho arranque, vamos directamente con esto. Ahora volvemos sobre arranque, perdón. Perdón, me trabé. Eh, Como les decía, entonces, va a volver de vuelta y ponerlo en contexto. Lo lógico, sí, es pensar que a menor tamaño de grano, más fácil, sí, es mover justamente el grano. Entonces, dijimos que predomina la arena y el limo, ¿sí? Y ahí surge un concepto que es el umbral de fluido o digamos, la cantidad, ¿sí? O la velocidad mínima de viento que necesito, ¿sí? Para que esa partícula se ponga en movimiento. Entonces, en este grafiquito lo que vemos es la velocidad del viento, ¿sí? Y respecto a el del diámetro de la partícula, ¿sí? Entonces, fíjense que en 0,1, que es una arena, ¿sí? Tenemos la velocidad mínima necesaria para que esa partícula empiece a moverse. ¿Por qué nos interesa en realidad este umbral de fluido o esta velocidad mínima? Porque, no sé si tal vez ya lo vieron en física, seguramente, necesitamos más energía, ¿sí? En este caso más velocidad de viento, para poner en movimiento un cuerpo que para mantenerlo en movimiento, ¿sí? Esto es lo mismo que un auto, por ejemplo. El auto gasta más combustible para arrancar, ¿sí? Que para mantener la velocidad, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo con el viento y con los sedimentos. Entonces, fíjense que tenemos partículas tamaño arena y tamaño limo, ¿sí? O que requieren, ¿sí? La menor cantidad de velocidad de viento para ponerse en movimiento. ¿Qué pasa cuando vamos achicando el tamaño de grano hacia la izquierda o agrandándolo hacia la derecha? Necesito cada vez más velocidad, ¿sí? Cuando aumentamos el diámetro de la partícula, el tamaño de la partícula, esto tiene que ver directamente con el peso, con la densidad, ¿sí? De ese material. Cuando lo achicamos, ¿sí? No sucede eso. El peso es cada vez menos, ¿sí? Pero lo que entra en juego en este caso es la cohesión, ¿sí? Entre esos granos. O sea, son tan pequeños esos granitos que lo que sucede es que digamos, se genera una resistencia mayor, ¿sí? Que en los limos y en las arenas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, requiero más energía para ponerlos en movimiento. No sé si se entiende. ¿Se entiende más o menos lo que dije? Lo que intenté explicar, que me trabé. Sí. Sí, pero más o menos se entendió que del viento, sí. Bien, con que se acuerden, ¿sí? Que el limo y la arena es lo más fácilmente transportable por el viento, ¿sí? Excelente. Y si se acuerdan que la arcilla es más difícil por la cohesión, mejor todavía, ¿sí? Bien, a ver qué me olvidé acá, que acá me trabé. Bien, entonces, ¿cómo empieza ese movimiento de las partículas? ¿Sí? O sea, la partícula está expuesta, ¿sí? A la fricción con otras partículas, a la cohesión que hablábamos recién y a la gravedad. Entonces, el viento lo que tiene que hacer es romper esa fuerza para poder poner en movimiento a la partícula, ya sea limo, arcilla o arena, ¿sí? Entonces, una vez que ese proceso comienza, ¿sí? Se rompe justamente, se rompen estas fuerzas y empiezan los distintos mecanismos, ¿sí? De movimiento, de puesta en marcha, ¿sí? De las partículas.
Entonces, dentro de esos tipos de movimiento tenemos distintos, ¿sí? Uno es el de rodadura, ¿sí? Que la misma palabra nos ayuda, ¿sí? Es digamos, el rolido, ¿sí? De la partícula, la reptación, ¿sí? La saltación y la suspensión. La suspensión, por supuesto, es el material suspendido, ¿sí? Que es tan liviano que queda, digamos, suspendido en el aire, que es el que conocemos nosotros en Rincón, ¿sí? Que cuando hay viento vuela mucha tierra, ¿sí? Eso es justamente la suspensión, ¿sí? Fíjense que necesitamos partículas menores a 20 milímetros, ¿sí? Y fíjense la escala vertical en este caso, 1 a 5 metros, y acá la suspensión estábamos hablando de varias decenas de vientos, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la saltación, ¿sí? No sé si alguna vez alguno estuvo en la playa y le agarró viento y le picaban las piernas, ¿sí? Que la arena le pega en la pierna, digamos, es ese proceso, ¿sí? Proceso de saltación, en realidad, o de traslación, digamos, o sí, una saltación, digamos, una reptación, saltación, ¿sí? Pero en definitiva es eso, o sea, lo que cuando nos pica la pierna por la arena es justamente eso, es la puesta en marcha del sedimento por parte del viento y nosotros lo estamos frenando, ¿sí? Y el otro mecanismo que no dije, que estaba, a ver, lo quiero encontrar para, acá, es el bombardeo, ¿sí? Este mecanismo es justamente se lo denomina así porque justamente es la colisión entre granos. O sea, una vez que un grano se pone en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, por saltación, ese grano cuando impacta de nuevo, ¿sí? En la superficie, digamos, choca, ¿sí? O colisiona con otros granos y pone en movimiento otros granos. Entonces, digamos, es un proceso exponencial, se puede decir. ¿Por qué? Porque la misma energía con la que viene ese grano, digamos, puede poner en movimiento mayor cantidad de granos solamente por esta colisión de la que les estoy hablando. No sé si se entiende lo que digo o a lo que me refiero. Sí, profe. Bien. Bueno, esto más o menos ya lo expliqué. ¿Preguntas? Ya acá dejamos con la teoría. ¿Se entendió más o menos? Yo no, profe. Sí, Sí, entendió. ¿Cómo? alguna duda se la digo. Bueno, dale. Genial. Bueno, vamos a tener seguro después duda y le vamos a preguntar, profe. No hay problema. Genial, genial. Bueno, nos quedó un videito por ver. Ahí se los muestro rápido. Que era de un glaciar para que tomáramos un poco de dimensión, ¿sí? A ver si lo pueden ver. Yo no, todavía no lo veo, profe, capaz que mi internet anda mal. Ahí lo ven, el video de Instagram, todavía no. Yo sí. Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, fíjense el tamaño de la embarcación, digamos, que no es muy pequeña, o sea, es normal. Y fíjense el tamaño del hielo, ¿sí? O sea, nosotros lo que vemos en la superficie del lago, en este caso, son algunas decenas de metros, ¿sí? De hielo y por debajo de la superficie, ¿sí? Del agua, eso seguramente se multiplica por 3 o 4 por lo menos, ¿sí? O sea, generalmente lo que vemos en superficie es un porcentaje bastante bajo, ¿sí? De lo que en realidad hay debajo del agua, ¿sí? Lo mismo que un iceberg, básicamente. Así que nada, este videito se los dejé porque es bastante llamativo y es otra página incluso, así que si quieren después chusmear, tienen ahí algunas Es fotos re y grande, videos profe, interesantes. ¿Cómo? que es re grande. Sí, sí, es gigantesco, sí, sí. Le hago una pregunta Eh, pero ¿Cómo? capaz que algún glaciar cuando se cae podría formar algún tsunami o algo así, capaz que no grande, pero Sí, chiquito. sí, sí, tranquilamente. Eso se da mucho en los lagos, sobre todo, o en los fiordos. Cuando se da un proceso de remoción en masa, por ejemplo, puede generar un pequeño tsunami, una ola, digamos,
como esta que ven acá, en este momento. Esta ola no parece muy grande, pero fíjense cómo sale disparado del barquito. Se volvió ahí nomás el barquito, no sé lo que Exactamente. es. Sí, puede generar, digamos, alguna ola, no va a ser un tsunami, por Olas. supuesto, pero exactamente, alguna ola sí. Pero nada, la escala es mucho menor, sí, que un terremoto o que un proceso de remoción en masa grande, sí, a gran escala. Ujú. Bien, bueno, vamos a ver el práctico, así no se nos hace demasiado tarde. ¿Está complicado, profe, o no? No, es sencillo. Vamos, los voy a explicar directamente en el Googler, así es más fácil de entender. Vamos a arrancar con el perfil, que es lo más rápido. Bien, ahí ya ven el Googler. Sí. Genial. Bueno, fíjense que les dejé este perfil, ¿sí? Ahí vamos a... Tienen que hacer este perfil, ¿sí? Geológico, ¿sí? Es también en la cuenca neuquina, por supuesto, ¿sí? Fíjense que es noroeste-sureste, ¿sí? Tienen ahí 7,5 kilómetros de extensión, ¿sí? Y en el práctico van a ver que les doy la escala horizontal, ¿sí? Pero no la escala vertical, ¿sí? O sea, el perfil tiene que quedar algo similar a esto, ¿sí? Pero con otra escala vertical un poco más acorde, ¿sí? Acuérdense de nuevo, son 7,5 kilómetros, ¿sí? Entonces tiene que ser algo suave, ¿sí? Y en este caso no les doy, ¿sí? Ni la cantidad de rocas ni los contactos. Esto lo tienen que interpretar ustedes, ¿sí? Así que tienen que prestar atención a los cambios de color, ¿sí? De las rocas, los cambios de textura. Fíjense que en este caso, por ejemplo, tenemos algunos ríos secos o arroyos, ¿sí? Pero son contados, digamos, muy poquitos, ¿sí? O contados con la mano. Y en este caso, en este sector, fíjense que ya es más importante, o sea, tenemos mayor densidad. Por otro lado, en este tenemos otra textura, ¿sí? Acá hay otra textura, ¿sí? Acá hay otra, así que ahí tienen por lo menos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Formaciones o tipos de roca para agregar al perfil, ¿sí? Después tienen que decidir o observar, no decidir, y analizar hacia dónde están inclinando, ¿sí? Por supuesto, no están horizontales. Así que van a tener que pensar un poco, ¿sí? Acuérdense que con la ruedita del mouse pueden, ¿sí? Mirar hacia dónde, ¿sí? Están y cómo los ven, ¿sí? Para que se les facilite, digamos, el análisis. Así que bueno, la idea de esto es eso, ¿sí? Que interpreten un poco la geología y que puedan hacer el perfil. Después lo vamos a charlar en la clase que viene, ¿no? De nuevo, no se preocupen por que quede perfecto. Me interesa más que piensen, ¿sí? Que traten de analizar lo que están viendo y en base a eso decidan, ¿sí? El dibujo, ¿sí? Que en definitiva es lo que les va a terminar ayudando a interpretar, ¿sí? La geología de este perfil. ¿Entiende? Bueno, profe. Profe, tenemos que pintar como ¿Se- hicimos el último dibujo. Geológico, tiene que ser ¿Cómo? geológico. Sí, tiene que ser No, perfil no. geológico, profe, como el último trabajo, como el último Sí, trabajo sí, que sí, hicimos, sí. así de Sí, sí, pintar. sí. Exactamente, la topografía y la geología, ¿sí? Interpreten, como les decía, cuántas formaciones hay, hacia dónde están inclinando, etcétera, etcétera, ¿sí? Que es lo que más o menos venimos haciendo, ¿sí? Y profe, pero no Bueno, profe, tenemos o sea, no tenemos eso que dice, no sé, de 2500, después baja y 2300, ¿cómo sacamos eso? Sí, sí, fíjense que hacen así, acá, ¿sí?
Ahí, si hacen la escala horizontal, por ejemplo, fíjense que acá abajo les da la altura, 1045, por ejemplo, y 600 metros. ¿Sí? Siguen un poco más, acá, 1170 metros, ¿sí? A los 2 kilómetros con 7, más o menos. ¿Sí? Ahí tienen, digamos, si lo hacen a escala, con la escala vertical, pueden ir, digamos, poniendo los puntos y después lo unen. ¿Sí? Acá lo mismo, fíjense, a los 5,7 kilómetros tienen 1280 metros. ¿Sí? En el final del perfil, a los 7,5, 7,6, tienen 1200 metros, y así sucesivamente. O sea, los puntos los pueden, digamos, medir en escala horizontal y después con la escala vertical los llevan hasta la altura que sea. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Genial. Bien, y la otra parte del práctico es la siguiente. Van a encontrar un área delimitada, ¿sí? Que es alrededor de Rincón, básicamente, y lo que tienen que hacer es un mapa geomorfológico. ¿Qué significa esto? Básicamente, lo que tienen que analizar, ¿sí? Es la geomorfología, ¿sí? De la zona y armar polígonos, ¿sí? Que de alguna manera reagrupen, ¿sí? O agrupen, mejor dicho, estas zonas. Por ejemplo, si miramos a grandes rasgos, ya por color, ¿sí? Vemos que tenemos una zona, digamos, del lado mendocino, ¿sí? Volcánico, como ya sabemos, pues ya lo vimos, que, digamos, tiene geoformas específicas y típicas, ¿sí? De ambientes volcánicos. Por otro lado, tenemos al río, ¿sí? Fíjense que también tenemos geoformas típicas, ¿sí? De un valle fluvial, ¿sí? Después tenemos sedimento, ¿sí? De distintas tonalidades, pero, digamos, a grandes rasgos, la geomorfología es muy similar, ¿sí? Y en este sector, fíjense que tenemos de nuevo una parte volcánica, ¿sí? También muy similar a esta parte. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, digamos, diferencien, ¿sí? Estas dos o tres zonas, ¿sí? De la siguiente manera, ¿sí? La idea es que, esto lo estoy haciendo rápido, pero la idea es que vayan, ¿sí? Bordeando, ¿sí? Las zonas que Y tienen le marquemos y le pongamos. ¿Cómo? ¿Tenemos que ir poniendo así como usted dice, zona volcánica o cosas así? O... Exactamente, le pueden poner un nombre, ¿sí? Más o menos, lo estoy haciendo rápido, ¿sí? Fíjense que acá, acuérdense que le pueden poner relleno, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerle otro color, vamos a poner unos medio acorde, le pueden poner un 50%, ¿sí? Le ponen zona volcánica, ¿sí? O zona B, ¿sí? Ahí. Después habíamos dicho la del río, ¿sí? O la que es la Del zona río. afectada por el río. Entonces, más o menos siguen en contorno, ¿sí? Que no quede así desprolijo como lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Supongamos que lo hacen todo del río, ¿sí? Vuelven, ¿sí? Le pueden poner zona R, ¿sí? Por ejemplo. Ese está más bueno, profe. Esa parte del trabajo práctico. Más entretenida, ¿sí? Sí. Ahí, más o menos, ¿sí? Y lo importante de esto es que lo agrupen todo en una carpeta, ¿sí? Y que quede todo en la misma carpeta. Incluso dentro de la carpetita de práctico pueden poner otra carpeta, pueden poner zona R, ¿sí? Y dentro de zona R ponen el polígono de zona R, ¿sí? En la carpeta zona B, zona 1, zona 2, zona B, lo que sea, ¿sí? Ahí, y después si hacen otro polígono acá abajo, le agregan acá y así sucesivamente, ¿sí? Así que bueno, la idea es esa, ¿sí? Que analicen un poco la geomorfología que rodea a Rincón, ¿sí? Y en base a eso hagan el mapita, ¿sí? Geomorfológico, ¿sí? No miren, ¿sí? La ciudad, ni miren los pozos, ni las locaciones. Concéntrense en la geología, ¿sí? Sí, Hagan profe. de cuenta que las locaciones, los caminos y el pueblo no existen, ¿sí? Sí, entonces hay que hacer esas dos cosas, profe. Exactamente. Las dos cosas que son el perfil geológico y el mapita geomorfológico.
¿Ponemos zona de montaña cuando marcamos? Sí, el nombre se lo dan ustedes, digamos, ¿sí? Hay que imaginarnos, hay que usar la creatividad de Que nosotros. sea acorde, ¿sí? A lo que venimos viendo. Incluso pueden poner zonas de laderas y marcar las laderas, zona del río, marcan el río, ¿sí? Zona volcánica, marcan Sí, la sí. meseta volcánica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digamos, diferenciaciones hay varias. Ahí lo hicimos muy rápido. Sedimentos. Marcamos, exactamente, marcamos 2 lugares o 3 y no mucho más. Pero después pueden diferenciar dentro de cada zona incluso otras. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y Bueno, para cuándo es este trabajo? ¿cómo? ¿Para cuándo? Ujú. Para el lunes que viene, así tenemos tiempo de mirarlo y de corregirlo y ya les queda toda la práctica hecha y vista, ¿sí? Para el parcial después. Bueno, profe. Así que bueno, chicos, ya es casi la hora y vimos todo, así que re bien. Y bueno, acuérdense del miércoles, ¿sí? Es la entrega del práctico 8, ¿sí? Del textito. Y por hoy no mucho más. Si no hay más preguntas, vamos a dejar acá. No, profe, yo no tengo ninguna. Bueno, No, el profe, yo resto, tampoco. Profe, ¿cuándo era el parcial? el 14. El lunes que viene no, el otro. Buenísimo. Sí, el lunes que viene no, el otro. Exactamente. Así que bueno, chicos, dejamos acá, ¿sí? Y acuérdense Bueno, profe. el miércoles de entregar, ¿sí? Y nos vemos el lunes. ¿Vale? Bueno, Dale, profe, profe. nos vemos el lunes. Gracias. Nos Nos vemos Chao, vemos. profe. a ustedes. Hasta luego.